Roma. El nombre transmite poder, gloria, esplendor, lujos, excesos y conquistas, pero también traición, sangre y asesinato. Fue uno de los mayores imperios sobre la faz de la Tierra que durante 5 centurias dominó y unificó todo el Mediterráneo, e incluso, después de su estrepitosa caída, los logros alcanzados por esta civilización siguen siendo visibles y palpables en nuestra vida cotidiana. Pero el imperio no es Roma en su totalidad, no es más que su estado final, ya que antes practicó como formas políticas la monarquía y la república. El origen de esta potencia se remonta siglos atrás. Para entender la procedencia de los romanos, tendremos que retroceder tanto en el tiempo que debemos echar mano de la mitología, ya que solamente el contacto directo entre los dioses y los seres humanos es capaz de crear a las grandes civilizaciones. Irónicamente, todo comienza en el desenlace de una guerra épica, causado por el rapto de una mujer de nombre Helena. La alianza Aquea ya ha logrado introducir un caballo gigante de madera a Troya y están matando a sus habitantes mientras la reducen a cenizas. Uno de los pocos hombres que lograron escapar de la ciudad fue Eneas, quien era uno de sus mejores guerreros, quizás solo por detrás del gran Héctor. Este personaje era parte de la realeza troyana por parte de su padre Anquises, y un semidios, ya que su madre era la diosa Afrodita. La deidad es quien le ordena a su hijo que no pereciera en Troya, ya que el destino le tenía deparado una importante misión. Es así que Eneas huye con su padre, su esposa de nombre Creusea, y su hijo llamado Ascanio. Es de esta manera en que Eneas inicia su viaje para cumplir con su destino. Durante el camino tuvo que superar pruebas que lo llevarán al extremo, y de las cuales no hablaremos aquí. Quizá las más dolorosas fueron las pérdidas de su padre y su esposa. Finalmente, el troyano llegaría a las costas de Italia, en donde se adentraría a explorar la península hasta llegar a un lugar conocido como Palanteo, el actual Lacio. El rey de esta región era Latino, quien acogió de excelente manera a los recién llegados e hizo gran amistad con Eneas. Tal fue el agrado que el monarca sintió hacia el troyano, que le ofreció a su hija Lavinia en matrimonio, algo que Eneas aceptó de inmediato. El problema fue que Lavinia ya había sido prometida a Turno, rey de los Rótulos, que de inmediato declaró la guerra a los latinos. Ambas partes hicieron alianzas y fue una confrontación cruel en la que se impuso Eneas. Durante la guerra, Latino había fallecido y nombró a Eneas como su sucesor. Al unirse con Lavinia, decide unificar a ambos pueblos con el nombre de Latinos y funda una ciudad a la que le da el nombre de su esposa. De esta unión nacerá un hijo de nombre Silvio, quien se convertirá en el heredero al trono. Ascanio, después de auxiliar en la guerra, se despide de su padre y con un puñado de hombres van en busca de un buen sitio para fundar una ciudad a la que nombraron como Alba Longa. Pasaron los años y el rey de Alba Longa, Proca, fallecía dejando la corona en manos de su hijo primogénito Númitor. Su hermano menor, Amulio, celoso y enfermo de codicia, inicia una conspiración y levanta hombres en contra del rey. Al triunfar su rebelión, decide perdonar la vida de su hermano mayor y lo destierra. Para evitar competencia o futuros levantamientos, Amulio mandó ejecutar a todos los hijos varones de Númitor. Se compadeció de la única hija de su hermano, de nombre Rea Silvia. A su sobrina le perdonó la vida, con la promesa de que se convertiría en una de las sacerdotisas de la diosa Vesta y se mantendría virgen el resto de su vida. No obstante, el dios Marte se enamoró de Rea Silvia y apareciendo en sus aposentos la hizo suya. De esta cópula nacerían dos gemelos que recibirían los nombres de Rómulo y Remo. Amulio, al enterarse de esto, dio la orden de que los infantes fueron ahogados en el río Tíber. La persona encargada del asesinato, mujer u hombre, dependiendo la fuente que uno consulte, no fue capaz de cumplirlo, y en su lugar puso a los bebés en una cesta y dejó que la corriente hiciera su trabajo. Sin embargo, la cesta no se hundió y encalló en la orilla del río entre los montes Palatino y Capitolino. Los niños comenzaron a llorar y fueron escuchados por una loba, quien los va a amamantar y los llevó a una guarida en el monte Palatino para resguardarlos. La historia va a nombrar a esta loba como Luperca. Al poco tiempo fueron encontrados por el pastor Faustulo, de quien se dice que era un trabajador en los establos de Amulio. Contrario a lo que se puede pensar, el hombre llevó a los gemelos a su casa, en donde él y su esposa, Acalarentia,
Los ocultaron y criaron como propios, procurando que los niños pasaran desapercibidos. Al ir creciendo, Rómulo y Remo fueron ganando fama en su región gracias a que además de sus actividades en el campo, se enfrentaban con valentía a los ladrones de ganado en su comarca. En una ocasión, al estar persiguiendo a unos bandidos, Remo actuó imprudentemente y los persiguió solo. Por consecuencia, fue hecho prisionero y los ladrones, en lugar de asesinarlo, lo usaron de chivo expiatorio y lo presentaron como malhechor al señor de esas tierras. El dueño de ese lugar escuchó las acusaciones en contra de Remo y decidió que debía de ser ejecutado. Esta noticia llegó a oídos de Faustulo, quien conocía al señor, y llevando a Rómulo consigo se apresuraron a interceder por el cautivo. En la audiencia en donde se encontraban los gemelos, por primera vez el viejo narró la historia de cómo encontró a sus hijos y le notificó al noble que ellos eran sus nietos. El señor de esas tierras era Númitor. El anciano, sin dudarlo ni un segundo, reconoció a los gemelos como sus nietos, y es entonces cuando los tres planearon su venganza en contra de Amulio. Los hermanos organizaron el ataque a Alba Longa, mataron a su tío abuelo y restituyeron a Númitor en el trono. Realizada esta tarea, abandonaron Alba Longa con la firme intención de fundar una ciudad y gobernarla. Con esto en mente se dirigieron al punto en donde los había salvado la loba, y es aquí cuando los problemas iniciaron entre los hermanos. No pudieron ponerse de acuerdo en nada. Remo quería fundar su ciudad en el monte Avetino, que se llamara Remoria, y él ser el monarca. Por su parte, Rómulo quería fundar la ciudad en el monte Palatino, llamarla Roma, y obviamente él ser el rey. Lo complicado de este embrollo era que ninguno de los dos hermanos podía decir que era el primogénito, ya que eran gemelos. Tratando de resolver este dilema, decidieron ponerlo en mano de los dioses. Cada uno se dirigió a la cima en donde querían fundar su ciudad y acordaron que se basarían en el vuelo de los buitres para elegir al vencedor. Remo fue el primero en divisar a las aves. Vio a 6 buitres surcar el cielo y bajó del monte complacido. Rómulo vio a los animales mucho después, pero observó 12 buitres. Complacido, bajó también del monte. Lo que sucedió es que esto no zanjó la cuestión, ya que ambos se proclamaron victoriosos, Remo por haber visto primero los buitres y Rómulo al observarlos en mayor cantidad. Cada uno de ellos atrajo seguidores que defendían su causa. Impaciente porque el problema no tenía fin, Rómulo se dirigió al Palatino y con una yunta trazó los límites de Roma. Prohibió a todos traspasar las líneas que había hecho, sobre todo durante las ceremonias de fundación y consagración, so pena de muerte. Remo, en un ataque de ira, se acercó a las líneas y, burlándose de su hermano, le dijo que su ciudad sería fácilmente atacada. Acto seguido, brincó los límites para demostrar sus palabras. Inmediatamente Rómulo tomó una piedra y la lanzó contra la cabeza de su hermano, quien casi de manera inmediata murió. Rómulo enterró a Remo en el monte Avetino, en el lugar donde estaría Remoria. Con este hecho, Rómulo se convertirá en el primer rey de Roma, pero su crimen en contra de su hermano marcaría por siempre la ciudad, repitiéndose una y otra vez hasta el final de su historia.